Se te exigirá hacer el mal, vayas donde vayas. Es la condición básica de la vida, estar obligado a violar tu propia identidad. En algún momento, toda criatura viva debe hacerlo. Es la sombra definitiva, la derrota de la creación. Esta es la maldición en acción, la maldición que se alimenta de toda vida en todas partes del universo. Philip K. Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Hay preguntas que todavía no se pueden responder. Philip K. Dick la lanzó en medio de una novela distópica escrita hace más de medio siglo y aún vibra con fuerza hoy. ¿Qué nos hace realmente humanos? No en un sentido biológico, ni jurídico, ni tecnológico, sino en el sentido ontológico del ser. Esa zona íntima donde lo que se llama alma y lo que también se mal llama conciencia rozan algo misterioso. Ese lugar donde sentimos compasión, empatía o donde también dejamos de sentirla. En Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Philip K. Dick no se interesa tanto por los androides, sino que se interesa por el ser. Por esa tenue frontera donde el ser humano se parece demasiado a la máquina y la máquina empieza a parecerse demasiado al ser humano. ¿Les suena? Sí, es que este libro ha envejecido bien. Bueno, este episodio es un viaje, un camino hacia esa frontera borrosa, una exploración del misterio, de la empatía, del vacío y de ese eco interno que a veces aparece cuando una historia nos toca. Espero que disfrutes el programa. Bueno, este es un libro que debí haber leído, pero no lo hice hace 20, 25 años. Recuerdo haberlo tenido en una estantería de una librería delante mío, pero no lo cogí. Sabía, eso sí, que era el libro en que se basaba una película que me había estremecido hace poco, Blade Runner, de Ridley Scott. Con ese score, esa música de Vangelis que te hace viajar al cosmos. Pero bueno, el libro es otro animal. Dick dibuja un futuro donde el planeta se ha secado, la guerra ha cubierto la Tierra con polvo radiactivo, los animales desaparecen uno a uno como si la vida misma se estuviera apagando lentamente. En ese mundo, poseer un animal real es un privilegio, es un acto casi sagrado, un símbolo de estatus también, una señal de que aún puedes cuidar de algo vivo, pero casi nadie puede. Así que aparecen los animales eléctricos, las mascotas eléctricas, imitaciones perfectas, simulacros de vida que buscan llenar el vacío de esta extinción. Y aquí está la primera ironía. En una sociedad que ya casi no tiene empatía, es la empatía lo que define el humano. La empatía, eso sí, como mercancía, como medalla, como prueba de pertenencia. Una falta de empatía también que hace que los cabezas de pollo, los chicken head, que son los humanos con IQ más bajo, no pueden viajar a Marte, no pueden seguir el camino del progreso humano interestelar. Dick nos deja esta pregunta incómoda. Si la compasión se convierte en un símbolo de prestigio, ¿sigue siendo compasión? Hoy, cuando la conexión emocional se mide en likes, en me gusta, cuando la empatía se performa, se exhibe y se monetiza, su mundo distópico ya no parece tan lejano, al menos en esta dimensión. Los androides de Dick no son robots metálicos, son criaturas orgánicas, tejidas de células que imitan a las nuestras. No sienten empatía, al menos eso dice la ciencia del libro, pero sí pueden aprender a imitar casi todo lo demás. El deseo, la música, la voz temblorosa, incluso el miedo. Hay algo inquietante en ellos, no porque sean máquinas peligrosas, sino porque parecen demasiado posibles. Los androides funcionan como un espejo, uno que devuelve una versión incómoda de nosotros mismos. Si ellos pueden imitar nuestra humanidad, ¿qué tan auténtica es la nuestra? La autenticidad, ahí donde nos jugamos la identidad, con tatuajes, con posiciones políticas, con gustos. Dick no idealiza a sus androides, no los convierte en víctimas perfectas.
A veces estos son crueles, calculadores y violentos, y cero empáticos, como cuando mutilan a una araña por diversión. Pero esto es justamente lo perturbador. Su falta de empatía no los hace menos parecidos a muchos humanos reales. Todos hemos visto este tipo de escenas. Es que esa es una palabra clave, empatía, el cual es el rasgo humano por excelencia en esta novela de Philip K. Dick. El test de empatía es el que dirime si un ser es humano o androide. Pero, ¿es justo esto? Cuando la empatía humana es solo hacia nuestros cercanos. Extender este radio de empatía hacia vagabundos, hacia criminales, hacia refugiados, hacia las personas que la están pasando peor, es imposible. La vida no es posible de esa manera. No la podríamos soportar. Dick nos obliga a preguntarnos, ¿acaso no hemos visto también a personas brillantes, inteligentes, incluso sensibles, comportarse con una frialdad que asusta? ¿Acaso la capacidad de sentir no varía tanto entre humanos como entre androides? El espejo se vuelve incómodo así, y Dick no permite que apartemos la mirada. Rick Deckard es el personaje guía del libro. Es un cazador, un cazarrecompensa de androides, un retirador entre comillas, que es el eufemismo diseñado para no decir la palabra que todos sabemos, asesino. Su trabajo es simple, localizar androides fugitivos y retirarlos. Pero su trabajo tiene un precio. Cada androide que elimina erosiona un poco su capacidad de sentir, lo que es paradójico con su misión. Dick no describe a Deckard como un héroe, tampoco como un villano, lo muestra como alguien que poco a poco se vacía, como quien hace una tarea que le desgasta el alma. De ahí la frase con la que empezaba el libro. Vayas donde vayas, en un momento u otro te verás obligado a hacer el mal. Es parte del juego de la vida. Como nos pasa a todos en las grandes ciudades, en que le hacemos la vista gorda a la miseria, a la gente que se muere de hambre y que ignoramos. Porque si empatizáramos con todos ellos, no se podría vivir, no podríamos hacer nuestra vida. Es así. Dejemos al autor que lo explica con mayor talento en un pasaje del libro. Ustedes, los androides, dijo Rick, no se cubren precisamente unos a otros en momentos de tensión, de dificultad. Garland replicó con brusquedad. Creo que tienes razón. Parece que carecemos de un talento específico que ustedes, los humanos, poseen. Creo que se llama empatía. Podremos tener poca empatía, pero así todo es más que la de los androides, al menos en el papel, hasta que llega Luva Luft. Hola caminante, soy Nico y si este viaje te está resonando, dale un me gusta y suscríbete que me ayuda un montón. Así seguimos explorando juntos estas preguntas que nos inquietan tanto. Sigamos con el libro. Un androide cantante de ópera, brillante, talentosa, una voz tan humana como cualquiera y mejor. Deckard debe, sin embargo, retirarla. La encuentra en bastidores y finalmente en una exposición de Edvard Munch, el pintor noruego de la pintura El Grito, esa de la angustia. Este momento es muy entrañable en el libro. Es que Deckard se inicia a dar cuenta de lo equivocado que es matar a alguien que crea solamente belleza. Dejemos a Luva Luft. Hay algo muy extraño y conmovedor en los humanos. Un androide nunca habría hecho eso. Miró con frialdad a Phil Resch. Jamás se le habría ocurrido, como él mismo dijo, nunca en 1.000.000 de años. Seguía mirando a Resch. Ahora con una hostilidad y repulsión múltiple. Realmente no me gustan los androides. Desde que llegué de Marte, mi vida ha consistido en imitar al ser humano, hacer lo que ella haría, actuar como si tuviera los pensamientos e impulsos que tendría un humano, imitando, según entiendo, a una forma de vida superior. Esta escena es clave porque es cuando Deckard encuentra a Luva Luft y la escolta ya a ser retirada en la exposición de Munch. Ella está entregada como hacen los androides cuando saben y se acerca su minuto final.
sabiendo que será eliminada pronto. En esta caminata, Luva le pide a Deckard y al otro policía, que también era un androide, sin saberlo, si le podía comprar, irracionalmente, una reproducción de la pintura que estaba mirando cuando la atraparon, La pubertad de Munch. Esta escena es clave porque aparte de ser tremendamente entrañable, es poderosísima. Estamos ante una persona que, sabiendo que se encuentra a segundos, minutos de morir, y antes de pasar revista en sí misma, en su vida, entregada así todo, prefiere contemplar una última vez lo más importante para ella, el arte, la belleza. Deckard ahí ya empieza a preguntarse, ¿y si soy yo el que ya no siente lo suficiente? Es legítimo después de haber visto cómo actúa Luva Luft. Y si la empatía no es un atributo automático del humano, sino un músculo que, tanto como puede atrofiarse, también puede cultivarse, como queda demostrado con Luva. Es que a veces son los humanos los que ya no sienten nada, y a veces las criaturas sin alma, entre comillas, como los androides, son las que parecen tenerla. Pero, ¿qué carajo es tener alma? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dio el derecho, el monopolio de llamarnos a nosotros mismos seres sintientes, creando una brecha conveniente entre nosotros y las demás formas de vida? Dick juega con estas inversiones hasta que ya no sabemos quién es bueno, quién es malo. En medio de esa confusión aparece Mercer, que es una figura espiritual en el libro, quien representa la religión, una religión desgastada, cansada, casi derrotada en este mundo distópico. Los humanos se conectan a él a través de una caja de empatía. Es un acto ritual, un intento desesperado de sentir algo en comunidad, de no apagarse del todo. Pero Mercer no promete salvación, no promete claridad, solo repite la verdad que nadie quiere escuchar. Todos haremos daño, todos fallaremos, todos traicionaremos algo esencial en nosotros. Mercer en realidad es una especie de budista pero nihilista, en que dice que hay que aceptar todo, no por maldad, sino por la condición misma de existir. Mercer aparece cuando Deckard está a punto de romperse, no para decirle que está bien, sino para decirle que incluso lo absurdo tiene su camino, que incluso cuando actuamos con nuestra propia identidad, seguimos caminando. Su espiritualidad no consuela, pero acompaña, e incluso, ¿sí?, lo salva, le salva la vida a través de voces, de visiones que le previenen peligros. Porque sí, nuestro autor tal vez no era de los de ciencia ficción dura que tenían doctorados en física, matemáticas o química como Asimov o Arthur Clarke, pero sí tenía esta aproximación espiritual y empírica del misterio. Bueno, uno de los momentos más potentes del libro ocurre cuando Dick compara un animal eléctrico con un androide. La diferencia entre ambos se vuelve casi imposible de sostener. Un animal eléctrico es una imitación de la vida, un androide es la vida artificial. Ambos existen en ese espacio entre lo auténtico y lo simulado. Y aquí Dick plantea su idea más radical. La vida no es un origen, es una experiencia. Lo vivo se reconoce por su capacidad de resonar solamente, de provocar ruido, cuidado, miedo, deseo, compasión. Un caballo eléctrico no siente, pero quien lo cuida, sí. Y ese vínculo, incluso si nace del artificio, sigue siendo real. Dick sugiere algo profundo. Quizás hemos entendido al revés la relación entre lo natural y lo artificial. Quizás la vida no depende de su composición, de la causa y el efecto, sino del tipo de emociones que despierta en nosotros. Ese pensamiento lo cambia todo. Te abre una pregunta peligrosa. ¿Y si un androide puede despertar emoción? ¿No merece ser cuidado también? Esto parece baladí, pero si se extrema un poco, puede llegar así como hay derechos humanos, al derecho de androides, de la IA, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿o no? El arco de este personaje de Rick Deckard es claro. Empieza casi con vergüenza ante sus vecinos de tener una cabra
artificial, pero termina aceptando y cuidando a su nueva mascota al final del libro, un sapo también artificial. Hay un momento antes de esto donde Deckard experimenta una visión. Todo se deshace a su alrededor. La casa, los objetos, el suelo, incluso los animales. Todo se vuelve polvo, huesos, desierto. Dejemos ese momento. Extendiendo la mano, tocó la pared. Su mano rompió la superficie. Partículas grises se deslizaron y cayeron rápidamente, fragmentos de yeso semejantes al polvo radiactivo del exterior. Se sentó a la mesa y, como tubos podridos y huecos, las patas de la silla se doblaron. Al levantarse deprisa, dejó la taza y trató de recomponer la silla, de devolverle su forma correcta. La silla se desarmó en sus manos. Los tornillos que antes unían sus distintas partes se salieron y quedaron colgando. Vio sobre la mesa cómo la taza de cerámica se agrietaba. Redes de líneas crecieron como la sombra de una enredadera y luego un fragmento cayó al borde de la taza, dejando al descubierto el interior áspero y sin esmaltar. Esta es una visión claramente mística, casi como una decodificación de la Matrix. Una caída al mundo tumba, ese espacio donde la realidad se derrumba y solo queda la conciencia pura. Es, en su misión final, en su última casa. Dick aquí describe ese derrumbe como algo inevitable. La materia se rompe, las formas se disuelven. Pero algo en Deckard, esa chispa que busca sentido, sigue viva. Por eso la visión es clave. Deckard no puede volver a ser él mismo. Ahora sabe que la realidad puede quebrarse en cualquier momento y que lo único que lo mantiene humano es su capacidad de sentir incluso cuando todo se desmorona. Veamos el momento en que se le aparece Mercer. El señor Isidore habló por sí mismo, no por mí. Lo que estabas haciendo debe hacerse. Ya lo dije. Levantando el brazo señaló las escaleras detrás de Rick. Vine a decirte que uno de ellos, de los androides, está detrás de ti y abajo, no en el apartamento. Será el más difícil de los tres y debes retirarlo primero. La voz antigua y susurrante cobró de pronto un fervor intenso. Rápido, señor Deckard, en los escalones. Hacia allá al final del libro, Dick lanza otra bomba filosófica. Los medios revelan que Mercer es un fraude, que sus visiones son trucos, montajes, ficciones. Pero Deckard responde con una frase que atraviesa la novela como un rayo. Mercer no es un fraude, a menos que la realidad también lo sea. Es aceptar la vida tal como es, con lo bueno y lo malo, pero asumir que las experiencias interiores sí son reales. Si no podemos entender todo o percibir todo con nuestros pobres y maravillosos sentidos, es por una razón. La ilusión, la percepción pueden ser falsas y a la vez ser verdaderas en nuestro interior. Ese es el mundo el cual debemos aceptar. Eso explica el mundo de Dick, un mundo donde lo eléctrico conmueve, donde lo artificial duele y donde lo falso también respira. No somos definidos por lo que el mundo dice que es real, sino por lo que nuestro interior reconoce como verdadero. Y después de todo, ¿quién nos ha dado permiso a usar una palabra así de potente como es la realidad, lo real? Debería estar prohibida para el ser humano. El libro cierra con una escena preciosa. Deckard encuentra ese animal que les decía en el desierto, un sapo, un animal sagrado para Mercer. Lo cuida como si hubiera encontrado un milagro, porque sí, en sí mismo, en ese momento que está perdido, es una epifanía. Pero al llegar a casa descubre que el sapo es eléctrico. Una imitación más. Y aún así, aunque el milagro sea falso, el gesto sigue siendo auténtico. Él lo sintió. Aquí está la clave emocional del libro. Lo falso también puede despertar lo verdadero. Deckard no pierde su compasión, no se burla de sí mismo, tampoco destruye el sapo, sino que sigue cuidándolo, porque el valor no está en el objeto, sino en la emoción que provoca, en lo que significa, porque es su sapo que lo salvó en el desierto.
Dick nos muestra que incluso lo artificial tiene esa vital vida simbólica para el ser humano, como nos dice tanto Carl Jung. Una vida humilde, pequeña, pero vida al fin. Tal vez la pregunta de Dick con este libro nunca fue si los androides sueñan. Tal vez la pregunta fue si nosotros seguimos soñando, si aún somos capaces de sentir por lo distinto, por lo extraño, por aquello que no entendemos del todo, de la otredad. Porque la empatía, esa chispa que distingue, no es un deber, ni una moral, ni una prueba. Es un temblor que aparece cuando algo nos toca. Hoy vivimos en un mundo donde lo artificial crece, donde la tecnología imita cada vez mejor nuestras emociones y donde lo humano a veces se vuelve automático. Pero mientras algo dentro de nosotros siga vibrando, mientras una historia, una voz, un gesto, un ser diferente nos despierte cuidado, atención, seguimos siendo humanos. Y quizás, como decía Mercer, no se trata de tener la respuesta correcta, sino de seguir subiendo la colina como Sísifo. Aunque duela, aunque no entendamos nada, aunque el mundo se desmorone un poco cada día. Al final, la verdadera pregunta no es ¿qué sueñan los androides? La verdadera pregunta es ¿qué sueña el humano cuando se atreve a abrir los ojos? Y me despido, cómo no, con una de las escenas más entrañables del cine, el enorme monólogo de Roy Batty, el androide que salva a Deckard, interpretado por Harrison Ford, su cazador en Blade Runner, demostrando con actos primero y luego con este mensaje lo que es un ser vivo. Tremenda experiencia es vivir en el miedo. Eso es lo que significa ser esclavo. He visto cosas que ustedes, gente, no podrían creer. Naves espaciales en llamas, más allá de Orión. He visto rayos C brillando en la oscuridad cerca de las puertas de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. ¿Qué escena? ¿Y a ti? ¿Qué te tocó más? ¿El libro o la película? ¿O una escena en particular? Déjamelo ahí en los comentarios. Hasta la vuelta, chao.